A ver, ¿qué es lo que hace que un atleta sea explosivo? Solemos pensar que todo es cuestión de levantar más y más peso, ¿verdad? Pero ojo, la ciencia que hay detrás de la potencia es mucho más interesante. Hoy vamos a meternos de lleno en qué es lo que separa la fuerza bruta de esa potencia que de verdad sirve en el deporte. Vamos a ello. Y para empezar, la pregunta clave, la que lo pone todo en perspectiva. ¿Es lo mismo ser fuerte que ser potente? Porque, aunque a simple vista parezcan sinónimos, en el mundo del deporte entender esta diferencia es absolutamente crucial. Venga, vamos a desgranarlo un poco. Por un lado tenemos la fuerza máxima. Esto es, simple y llanamente, la mayor cantidad de fuerza que un músculo puede hacer, sin que nos importe el tiempo que tarde. Pensemos, por ejemplo, en un powerlifter que se toma su tiempo para levantar una barra pesadísima. Y por otro lado está la potencia. A la potencia a veces se la llama fuerza útil, y es la capacidad de generar esa fuerza, pero muy rápido. Es el resultado de multiplicar la fuerza por la velocidad. Y aquí está la clave de todo, el tiempo. Claro, y al hablar de tiempo llegamos de cabeza al primer concepto clave de hoy, la velocidad de la fuerza. Para entenderlo bien, vamos a echarle un vistazo a una cosa que se llama la curva fuerza-tiempo. Es la mejor manera de ver por qué, muchas veces, la rapidez con la que se genera la fuerza importa incluso más que la fuerza total que se puede alcanzar. A ver, esta curva nos muestra algo fundamental. Para llegar a la fuerza máxima se necesita tiempo. Al principio la fuerza sube como un cohete, de forma muy explosiva, pero luego se va aplanando. ¿Y cuál es el problema? Pues que en casi todos los deportes ese tiempo es un lujo que no existe. Las jugadas, los saltos, los golpes, todo pasa en un abrir y cerrar de ojos, muchísimo antes de que se pueda ni soñar con llegar a ese pico de fuerza. Y es justo aquí donde entra en juego un concepto que es oro puro, el índice de manifestación de fuerza, o IMF. ¿Y qué es esto? Pues es, básicamente, la medida de lo rápido que se puede producir fuerza. Si volvemos a la curva de antes, sería la inclinación del principio, esa subida casi vertical. Vamos, para que nos entendamos, es la forma científica de medir la explosividad de un atleta. Y esto se ve de maravilla en la vida real. Pensemos en esto. Un saltador de esquí de élite y una persona que no entrena podrían sorprendentemente tener una fuerza máxima muy parecida al levantar un peso. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues no está en la fuerza total, sino en la velocidad brutal a la que el atleta puede usarla. Su IMF, su explosividad, está en otra liga, es muchísimo mayor. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, muchísimos gestos en el deporte, un sprint, un salto, un lanzamiento, tienen que hacerse en menos de 200 milisegundos. 200. Eso es literalmente menos que un parpadeo. ¿Qué significa esto? Pues que la capacidad de un atleta para generar muchísima fuerza en esos primerísimos instantes, en el arranque de la curva, es lo que de verdad marca la diferencia entre ganar y perder. Pero claro, la cosa se complica un poco más, porque ahora tenemos que hablar de la relación que hay entre la fuerza y la velocidad. Y aquí hay una regla de oro, una verdad casi universal. No se puede tenerlo todo. No se puede tener máxima fuerza y máxima velocidad al mismo tiempo. Aquí la tenemos, la curva fuerza-velocidad. Y lo que nos dice es muy sencillo, es una relación inversa. A ver, cuando la resistencia es altísima, o sea, cuando hay que aplicar una fuerza descomunal, la velocidad del movimiento va a ser muy, muy baja. Y al revés, si la resistencia es casi nula, se puede conseguir una velocidad increíblemente alta. Pero claro, la fuerza que se aplica es mínima. La conclusión es impepinable. A más velocidad en un movimiento, menos fuerza se podrá aplicar. Es una de esas leyes fundamentales de la biomecánica, algo que no se puede ignorar a la hora de entrenar. Vale, entonces, si la fuerza máxima se da casi sin moverse y la velocidad máxima se da casi sin aplicar fuerza, ¿dónde está el punto dulce? ¿Dónde está el rendimiento atlético de verdad? Pues como suele pasar, justo en el medio. Y esa es la curva de potencia. La potencia máxima, el pico, no está en ninguno de los extremos, sino en esa zona intermedia con cargas y velocidades moderadas. Y a esta potencia máxima, a este pico, se le llama a veces umbral de rendimiento muscular. Es ni más ni menos que la combinación perfecta de fuerza y velocidad. Este es el verdadero motor del rendimiento deportivo en la mayoría de las disciplinas. Es la habilidad de mover una carga, que no es ni máxima ni mínima, a la mayor velocidad que se pueda. Bueno, ya hemos visto la teoría, las curvas, ahora vamos a lo interesante, cómo se ve esto en atletas de carne y hueso, porque resulta que cada deporte moldea a sus atletas de una forma muy particular, creando lo que podríamos llamar su huella dactilar de fuerza. Cada uno tiene la suya. Para verlo claro, comparemos dos extremos. Por un lado, un lanzador de peso. Su mundo es la zona de altísima fuerza y poquísima velocidad. Su objetivo es la fuerza bruta, la fuerza absoluta. Y a la otra punta del ring, un velocista. Este vive en el extremo opuesto.
Su objetivo es la máxima velocidad posible con poca resistencia. Para él, lo que cuenta es la explosividad, ese IMF del que hablábamos. Este gráfico lo resume todo a la perfección. Cada línea es un tipo de atleta. La del lanzador, como se puede ver, se dispara hacia arriba en el eje de la fuerza. Ahí es donde domina. La del sprinter, en cambio, se alarga muchísimo hacia la derecha en el eje de la velocidad. Y luego está la del corredor de fondo, que, como no necesita picos tan extremos ni de una cosa ni de la otra, pues su curva queda por debajo. Es increíble cómo cada perfil se adapta como un guante a lo que le pide su deporte. Claro, la pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿y este perfil, esta huella dactilar, se puede cambiar? Y la respuesta es un sí rotundo, porque la clave del entrenamiento no está solo en cuánto peso se levanta, sino en cómo se levanta. El objetivo es literalmente entrenar la curva. Y es que cada tipo de entrenamiento tiene un efecto muy concreto. Si se entrena con cargas muy pesadas, por encima del 80% del máximo, lo que se mejora es la esquina superior izquierda de la curva, la fuerza máxima pura y dura. Si por el contrario se entrena con cargas ligeras pero a toda velocidad, lo que se potencia es la esquina inferior derecha, la velocidad. ¿Y el punto medio? Pues entrenar con cargas medias, entre un 30 y un 60%, es lo que tiene el efecto más global. Mejora la curva entera, pero sobre todo ataca directamente a esa zona de potencia máxima. De hecho, los estudios son bastante claros en esto. Parece que entrenar con cargas que rondan el 30% del máximo es una de las formas más eficaces de mejorar la potencia general. Es la mejor manera de empujar toda la curva hacia arriba y hacia la derecha, consiguiendo un atleta, en definitiva, más completo. Bueno, y para ir cerrando, vamos a quedarnos con las ideas más importantes. Lo primero, no existe un más fuerte universal. La fuerza depende siempre de la tarea. Lo segundo, la potencia es ese cóctel perfecto de fuerza y velocidad. Tercero, la rapidez con la que se aplica la fuerza, el famoso IMF, es a menudo la verdadera clave, más que la fuerza máxima en sí. Y por último, y quizá lo más importante, el entrenamiento tiene que ir dirigido a mejorar la parte específica de la curva que el deporte de cada uno necesita. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Es fácil saber cuánto peso se puede levantar en el gimnasio, cualquiera puede medirlo. Pero la pregunta que de verdad importa es otra. ¿Es ese el tipo de fuerza que se necesita para el objetivo que se busca? Porque empezar a pensar en la fuerza, no solo en términos de cuánto, sino también de cuán rápido, bueno, eso lo cambia todo.